Hace más de 62 años, muchos han hablado de Cuba, unos a favor, otros en contra. Hoy en día, con el acceso a internet y medios digitales, podemos enterarnos de lo que pasa en el mundo, impregnarnos de distintas culturas y distintas historias de otros países. Pero ¿por qué, siendo Cuba un país tan importante en la historia de América Latina, se siente tan lejano de nosotros? Porque Cuba es otro eslabón más en la cadena de falacias democráticas en las que siempre caemos. Vamos a ver qué pasa con Cuba y su democracia. Mucho y poco se habla de Cuba. Se habla casi siempre de lo mismo, ya sea por los que vienen de allá o los que visitan el país. Siempre se habla de sus hermosas playas, de los precios de los productos, de la guerra, de la lucha. Y sí, todo eso es cierto. Pero, ¿qué hay más allá? Es común escuchar el discurso de gobierno colectivo y de más lemas propagandistas que solo distraen de la realidad de un país que está cansado de lo mismo. ¿Desde cuándo un discurso político se convierte en una mentira patética que por alguna razón nos la tragamos? A regañadientes, pero nos la tragamos. Tanto la democracia como el socialismo, tan temido por muchos, tiene fundamentos que en teoría suenan seductores y podrían considerarse en esencia bonitos. Suenan bonito, pero la realidad es otra. Es muy fácil señalar desde afuera, como si adentro no pasara nada. Mientras nosotros usamos las redes sociales sin respeto, nos alejamos cada vez más de informarnos de lo que pasa en Cuba. ¿Por qué se nos hace tan difícil cumplir con nuestra constitución? Resulta que en Cuba muchas personas se tragan esos mismos discursos prometedores que como plaga se expande alrededor del mundo, basándose únicamente en lo que dice la Constitución. Claro, eso es lo que debería pasar, pero todos sabemos que la realidad de los países es otra. No solo en Cuba es así. Desigualdad social, vivir en malas condiciones, justicias que quedan impunes. Tomo de ejemplo Cuba para hablar de nuestro país, para hablar de los demás. Y es que si solo vemos la teoría, se ve divino. Hace falta preguntarnos si los que ejercen el poder y nosotros como ciudadanos honramos lo que dicen las constituciones que con tanta lucha las creamos. La democracia en Cuba se queda solo como una palabra bonita, al igual que en otros países. A pesar de que el país en cuestión toma prácticas democráticas, su avance es nulo. El avance del país es nulo. Tenemos una pirámide que debería ser invertida. Nosotros deberíamos ser la prioridad de los gobernantes. Y no con tener derecho a votar es suficiente para avanzar hacia un verdadero cambio en la forma en la que vivimos y ejercemos el poder. Lo temido es Cuba y su sistema democrático socialista, pero no hace mucha diferencia con la realidad colombiana, ni con la realidad de muchos países de América Latina. Porque es tan difícil el progreso en nuestros países, mientras los que nos dedicamos a pensar y a sentir con dolor las situaciones de nuestros países, unos se lucran con nuestra lucha y otros van de sus tierras y de sus países buscando una oportunidad de vivir.